Existe el TDAH sin disfunción ejecutivo atencional. Nos lo aclara el doctor Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, fue Aristóteles el que dijo que la duda es el principio de la sabiduría. Cuando hablamos del trastorno por déficit de atención y hiperactividad o TDAH, debemos recordar que este diagnóstico está clasificado y bien establecido desde hace pocas décadas. Su validez de constructo, su validez como diagnóstico, se ha sustentado en su validez conceptual, sin duda, en su validez discriminante, en su validez predictiva o pronóstica y en otros aspectos. Dentro de esta validez de constructo, debemos recordar que en gran medida esta validez se ha apoyado, que no sustentado, pero se ha apoyado en los estudios de neuroimagen o en los estudios neuropsicológicos. Los primeros nos han demostrado cómo el desarrollo cortical de niños con ese trastorno difiere discreta o moderadamente del desarrollo cortical y cerebral de niños sin este diagnóstico. A esto, de hecho, le hemos dedicado muchos años de nuestro trabajo y de investigación. Cuando hablamos de evaluaciones neuropsicológicas podemos ver y demostrar cómo los perfiles cognitivos de niños con este trastorno difiere de niños sin este trastorno. Con lo cual podríamos afirmar hoy que la evaluación neuropsicológica no solamente nos ayuda y nos ha ayudado al diagnóstico o a establecer estrategias terapéuticas, nos ha ayudado incluso a la validez del TDAH como constructo. ¿Y qué ocurre cuando unimos la neuropsicología y la neuroimagen en estos niños, en estos pacientes? ¿Qué ocurre en la neuroimagen cuando los niños con TDAH tienen una evaluación neuropsicológica que demuestra una disfunción ejecutiva atencional frente a los niños con TDAH sin esta disfunción ejecutiva atencional a nivel cognitivo? Bueno, este estudio que voy a comentar a continuación, el estudio de Matfeld y colaboradores del año 2016, justamente intenta responder a esa pregunta. Para este propósito establecen tres grupos. Un grupo de individuos que llamaremos control, sin este diagnóstico. Otro grupo con TDAH que en la evaluación neuropsicológica tenía una disfunción ejecutiva atencional característica. Y un tercer grupo cuyos síntomas eran totalmente compatibles con este trastorno, pero la evaluación neuropsicológica no demostraba esta disfunción ejecutiva atencional. A todos ellos se les hace un estudio por resonancia magnética cerebral funcional y se observa, como era de esperar, dado los hallazgos que se habían observado en otros estudios, que el grupo de niños con TDAH y disfunción neuropsicológica a nivel cognitivo-atencional resulta que tenían hallazgos diferentes de los observados en el grupo control, diferentes y habituales. Pero cuando se analizaba el grupo de niños con TDAH sin disfunción ejecutiva atencional en la evaluación neuropsicológica, los hallazgos no diferían de los observados en el grupo control. En base a estos argumentos o parámetros neuropsicológicos, en base a los hallazgos o presencia de esta disfunción ejecutiva atencional, podríamos incluso definir tres subgrupos o tres subtipos dentro de este trastorno. El primer subgrupo serían niños que tienen síntomas característicos de este trastorno, del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y además tienen la disfunción ejecutiva atencional habitual que encontramos en estos pacientes. Este subgrupo estaría formado aproximadamente por un 50% de casos. Tenemos otro 20% de casos que vienen a la consulta y que cuando interrogamos a familias u obtenemos información de la escuela no conseguimos encontrar síntomas suficientes para llegar a este diagnóstico, pero en la evaluación neuropsicológica nos encontramos que tiene una disfunción ejecutiva atencional severa. Y esto ocurre en un 20% de estos casos. Puedo entenderlo y justificarlo porque la opinión no deja de ser eso, subjetiva. Pero de forma paradójica y de forma realmente interesante, nos encontramos un tercer grupo, un 30% de niños que tienen los síntomas característicos de este trastorno, pero que en la evaluación neuropsicológica no observamos ningún tipo de disfunción ejecutivo atencional. ¿Este último subgrupo es un subtipo diferente o es que no tienen ese trastorno? Lo que sí que sabemos en base a lo que he podido mostrar es que, en primer lugar, los hallazgos en la neuroimagen
son similares a los del grupo control y diferentes a los que tienen esta disfunción ejecutiva atencional. Y lo que sí que sabemos por el estudio de Hale y colaboradores del año 2011 es que este subgrupo del 30% que tienen síntomas pero no tienen la disfunción ejecutiva atencional parecen responder peor a los tratamientos médicos. ¿Y cuál es mi opinión? Ya la he referido en otras presentaciones y en otras ponencias. La evaluación neuropsicológica es absolutamente necesaria en la evaluación diagnóstica de un niño o adolescente con TDAH. Es necesario conocer su inteligencia, es necesario conocer la presencia de problemas asociados en aprendizaje, en lectura, en escritura. Y es importante conocer las habilidades ejecutivo-atencionales. Y es importante conocerlo por muchos aspectos. Pero como ya estamos viendo, los pacientes que tienen un trastorno por déficit de atención hiperactiva desde el punto de vista sintomático y no tienen los hallazgos típicos o habituales en la evaluación neuropsicológica, tienen hallazgos en la neuroimagen que no son típicos y tienen una menor respuesta al tratamiento. Como decíamos antes, puede ser que sea un subgrupo o que ni siquiera tengan este diagnóstico. En contrapartida tenemos ese otro grupo de niños que tienen los síntomas característicos de este trastorno y además una disfunción ejecutiva atencional, que lógicamente son los que mejor responden a las medidas terapéuticas. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual, seamos coherentes, esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.